tendremos una sesión, pero a mí me gustaría... ¿Ya está grabando? Sí, dice la primera parte sobre Europa. Una reflexión sobre la reunión que ha habido en Europa y en qué medida es una reunión que ha merecido que ayer, te diría que ayer por la tarde aplaudieran todos los ministros a Pedro Sánchez como el gran triunfador, ¿verdad? Eso sería un aspecto. Y luego exactamente qué significa Europa, si esta ha sido un avance, no ha sido, si al final no, esas cosas. Un poco una reflexión sobre el sentido de la Unión Europea, ¿no? Vale. Quizás relacionado con una cosa que tenía también pensado contigo, hablar de política internacional y de la batalla que en estos momentos existe, por ejemplo, por parte de algunas potencias, en concreto China y en cierto sentido Rusia, de recuperar un cierto papel de potencia dominante, sobre todo China, ¿no? Una vez que Estados Unidos parece que lo tiene menos claro, pues sería eso, ¿no? Como la geopolítica internacional sigue siendo jodida, ¿no? Y ahí Europa, bueno, forma parte del pastel. La segunda cuestión era, a mí me gustaría hablar de Lucio, pero no mucho, porque luego por la tarde mañana tengo entendido, o sea, no, sí, que por la tarde, Mañana miércoles. el miércoles, sí, Sí. hoy ¿Qué? miércoles o mañana miércoles, Miércoles. vais a tener una sesión dedicada a Lucio, ¿no? No sé yo. No, me imagino que en el programa que hace la CGT hablarán de Lucio, pero no tengo nada con... Yo lo he visto anunciado en algún sitio. O sea, a mí me han mandado unas cosas sobre Lucio y entonces hablan de eso, pero sí, ¿Te refieres al programa del miércoles de la CGT? debe ser. Porque que yo sepa, pero no, yo no lo sé, yo no he recibido nada. Pero en cualquier caso puede ser que este miércoles se hable de Lucio, lo más normal. Sí, yo creo que sí, ha Es un fallecido tema, y merece pero una... de todas maneras, tú puedes decir lo que creas conveniente. No, claro, yo querría, lo que me interesaría es resaltar lo que esta persona significa de compromiso moral dentro del anarquismo. Vale, Creo que es uno de los rasgos claramente distintivos del anarquismo. No solo, ¿eh? Pero vale. fuertemente distintivo. Y creo que me parecería oportuno hablar sobre eso. Y la tercera cuestión que te planteaba yo era La pobreza multi... multidimensional. El concepto de pobreza Sí. multidimensional, que bueno, en estos momentos tiene su punto, ¿no? Lo he publicado esta mañana en Facebook. Y bueno, merece la pena reflexionar. Encima han salido datos, no sé si ha sido de Oxfam o de quién ha sido, diciendo que lo de la pobreza en España sigue agravándose, cosa que sabemos todos, ¿no? Vale. No es tan grave como en otras partes, pero se agrava. Entonces, eran esas tres cuestiones las que yo te planteaba en principio. ¿De Me acuerdo? parece bien, Félix. Tenemos 45 minutos de palabra Sí, porque hay tres, cada tema lo separaremos me parece bien. Sí, yo con creo que dos. podemos hacer un esfuerzo con tu colaboración o la mía de centrarnos en 15 minutos. Que sepas que cada 15 minutos más o menos, bueno, si se alargas uno, obviamente acortamos el otro. Sí, sí, yo lo voy a poner aquí. Casi me voy a poner un reloj en la pantalla. No. Pero todo lo tienes ahí mismo en la pantalla del ordenador sin Sí, hacer lo mucho veo. esfuerzo. Ya, lo que pasa es que está pequeñito abajo a la derecha. Sí, es un cabrón. Bueno, pero podemos empezar. Bueno, pues entonces Unión Europea, Europa, enganchamos con el tema de el motivo del enganche es las negociaciones que ha estado habiendo estos días pasados, el acuerdo al que se ha llegado, y por ahí empiezas tú el discurso por donde quieras, ¿vale? Sí, me parece bien. Pues nos ponemos, Nos ponemos. pues vamos a la radio ya, ¿eh? Vamos a hablar. Saludamos a Félix García Morillón. Buenos días, Félix. Buenos días, ¿qué tal estamos? Por aquí andamos, como te decía antes. El primer tema que queremos tratar, como hemos estado hablando en la previa, eh, la Unión Europea, Europa, ¿qué significa? Hay alguien que ha dicho, creo que ha sido el propio
presidente del gobierno, el señor Sánchez, que comienza una nueva etapa en la Unión Europea, que los acuerdos que se han alcanzado para la reconstrucción europea son un hito, que nunca se había dado algo parecido. Por cierto, es la primera vez que la Unión Europea emite deuda pública y todo eso. Bueno, esos son, pueden ser titulares, datos concretos, pero tú quieres entrar quizás más en el fondo y tocarlo desde más puntos de Sí, vista. hay diferentes cuestiones que merece la pena considerar, ¿no? Unas ya las estás planteando tú, en definitiva, y creo sobre todo que es un asunto que afecta a todos, ¿no? Porque de alguna manera, en ciertos círculos de izquierdas, como bien sabes, la Unión Europea siempre le ha suscitado unas críticas muy duras, ¿no? Porque la imagen de que es una cuestión de negociantes y que al final controlada por poderes fácticos, por las élites extractivas, como los llamo yo, por la gran banca, los grandes fondos y estas cuestiones, pues es la Unión Europea mercantil de la que de alguna manera había que salirse, ¿no? Me parece recordar, no sé si lo siguen manteniendo, que en algún momento de su historia la CUP, que es uno de los más radicales, sí proponía salirse de la Unión Europea, ¿no? No sé si lo ha trabajado mucho, si lo sigue manteniendo o no. Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión. La Unión Europea, supongo, por lo menos históricamente, surge con muchas cosas porque la experiencia de la Segunda Guerra Mundial es muy dolorosa para todos los países, ¿no? Y consideran que algo hay que hacer. Igual que la Declaración de Derechos Humanos sale por ahí también. Algo habrá que hacer. Es decir, estamos ya rebasando la capacidad. En el caso de Europa en concreto, quizá lo más duro fue todo lo que supuso el Holocausto, ¿no? Y eso es muy grave. Y bueno, toda la guerra, la destrucción, ¿no? Las ciudades que quedaron completamente arrasadas después al terminar la guerra. Entonces la guerra lo que llega nace por un acuerdo del carbón y el acero. Es decir, al final parte de un supuesto en la historia importante que es más fácil negociar acuerdos económicos que ganarlos mediante la violencia militar, ¿no? Y como al final los problemas en la pasta, de alguna manera la extracción de recursos, el tema del imperio alemán primero y de luego ya los nazis, el espacio vital, ¿no? Es que en nuestro país necesita un espacio vital, es una de las muchas manifestaciones del colonialismo expansivo de Europa y de la humanidad en conjunto, es decir, en tiempos muy antiguos, ¿no? Entonces llegan al acuerdo del carbón y el acero, porque eran uno de los temas que estaban por debajo en los conflictos estos. ¿Quién se hacía con el poder de fuentes primarias de la riqueza? Y entonces nace siempre con esa función. En ese sentido, la calificación de que es la Europa de los mercaderes, sí, es la Europa de los mercaderes, pero también es la Europa que no es solamente de los mercaderes. Es decir, hay gente que considera que hay que avanzar hacia una unión que no sea solamente económica, no solamente un mercado común europeo, ¿no? En el que nosotros mismos nos quejamos porque decimos, bueno, es que a nosotros nos han convertido en la Florida de la Unión Europea, en la que estamos para tener una infraestructura turística bien atendida, con sanidad bien atendida, para que vengan aquí los jubilados que en sus países de origen pues pasan demasiado frío, pero ese es el reparto. Y entonces me desmontan la industria. Felipe González se encarga de desmontar bastante la industria española, ¿no? Es el acuerdo de la entrada, una parte del acuerdo, ¿no? Reconversión industrial, que se llamó. Reconversión, sí, claro, se llama reconversión porque el reparto ahora ya lo hace de otra manera, ¿no? Entonces, lo que sí creo que, en primer lugar, siendo eso, y lo ha sido siempre, de alguna manera es también la aceptación de un destino histórico. Es decir, porque Europa durante siglos ha vivido en guerras permanentes, pero en guerras permanentes. Y las guerras de los 30 años, llamaron de religión, pero no eran solo de religión, eran sobre todo otras cosas, ¿no? Las tres guerras franco-prusianas, las guerras napoleónicas. Es que la enumeración de guerras intraeuropeas es desmesurada.
Y entonces, bueno, yo creo que de alguna manera hay que repasar la historia, quitando, claro, evidentemente el tema de los Balcanes, que fue muy grave y muy serio, pero me parece que recordar un periodo de la historia de Europa, geográfica, Mm. en estos momentos ya 70 años casi 70 años, sin liarse realmente a tiros, es una novedad, es una novedad. Lo cual debe ser, yo creo, recibido con agradecimiento en general. Porque el capitalismo puede ser malo, pero el capitalismo con guerras es peor todavía. Mm. Entonces, eso vale. Y luego yo sí que creo que en esta ocasión a mí me interesa mucho la reflexión sobre las dificultades enormes que tiene negociar cuando estás hablando con 400 millones de personas y con 27 países. ¿Con quién? Con 27 países. Claro, es que son unas conversaciones no complicadas, sino infinitamente complicadas. ¿Eh? Entonces no ha de extrañarle a nadie que la cumbre, bueno, ha sido un detalle por su parte. Se han chupado 4 o 5 días, horas y horas reunidos. ¿Eh? Mm. Bueno, su trabajo no, Ya, no cobran poco, es decir, que no no, nos no, van si yo a digo que hacer. comen poco, pero al final hay que currar. Y ha Sí, currado, ha sí. currado. O sea, que quiero decirte que no estoy, cobran bastante, tienen prestigio, sí, pertenecen a esas élites que sienten que son ellos los dueños del mundo, Mm. pero han currado. Y Sí. además, y no es nada fácil. Y no es nada fácil, insisto, porque hay intereses muy contrapuestos, ¿no? Y no intereses contrapuestos porque yo creo que ha sido uno de los aciertos, que a mí me interesa, lo digo muchas veces, porque yo me dedico a la cuestión de la resolución de problemas morales, ¿no? Y al final los problemas políticos son problemas morales, ¿no? Porque Mm. estas decisiones con criterios éticos, ¿de qué valores van primero? ¿A qué das prioridad? ¿Eh? Y es una decisión ética. Luego vienen los técnicos para decirte si esa es la decisión que estás tomado, esto es lo que tiene usted que hacer. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y te asesoran. ¿Eh? Y yo en ese sentido sí que creo que en estos momentos ha habido una novedad absoluta. Es decir, que ha habido dos cosas que a mí me han parecido importantes. Una es que no lo han roto el comienzo de los frugales contra los derrochones, Mm. que era un planteamiento nocivo de entrada, Sí. porque frugal es positivo, derrochones es negativo. Si Sí. empezamos ahí la conversación no hablamos de nada. ¿Eh? Vale, eso está lleno, eso es un tópico y que les ha valido. Antes nos llamábamos los PICs, que Ya, claro, pero una de las cosas que creo que se lo escuchaba hace un par de días a alguien, que a no sé quién se le ha ocurrido, de no, si aquí no estamos hablando de solidaridad entre los ricos y los pobres, no, estamos hablando de cohesión, de que tenemos que vivir todos juntos. Y no es que esté en juego el bienestar de la población de España, es que está en juego el bienestar también de la de Noruega y también la de Holanda. O sea, plantearlo en lo que pueda haber en común. pero Hablar parece de ser que eso la tiene más asegurada, ¿no, Félix? O Noruega, Holanda, claro, ellos Dinamarca, están en mejores condiciones. están en condiciones. Sí, ahora. Mejores, pero una parte, es decir, en esas mejores condiciones tú puedes acusar, porque empezamos en las acusaciones y no lo pasamos pipa. Tú puedes decir, y es cierto que Holanda, por ejemplo, Irlanda, Luxemburgo, son paraísos fiscales vergonzosos. Y lo son, y no hacer No, demagogia, no mientes. claro, y tú puedes decir, oiga, usted, Holanda, en gran parte vive de tener el puerto que abastece a toda Europa, porque hay un mercado único que lo garantiza la Unión Europea. Mm. Entonces, cuidado, no está en juego la suerte de los españoles, que tenemos un nivel evidentemente más bajo y tenemos algunas carencias que se han manifestado, sino que está la suya también. Mm. Entonces, en cuanto cambia, es decir, es la tesis mía. Si tú planteas los dilemas y además con carga moral y con los buenos y los malos, al final, como las películas de los buenos y los malos, hay que matar al malo. Matarlo, es decir, En la de vaqueros, sí, en las otras no. Vale. bueno, las otras había otra, perdía siempre alguien. Es decir, quiere decir que me da igual, el lobo feroz o quien correspondiera. Pero han planteado otra cuestión, ¿no? Y sí que creo que en estos momentos ha habido un salto importante, significativo,
que luego vendrán todos a ver cómo sacan tajada el asunto, ¿de acuerdo? O sea, que esto no ha acabado la discusión, No. porque tiene que haber más discusión, ¿no? Pero a mí yo resaltaría solamente esto, es decir, es la primera vez, ¿eh?, que hay un presupuesto europeo Sí, que se emite deuda conjunta. sí, Y la deuda conjunta significa que si la Unión Europea emite deuda, a Holanda, no sé cuál es su porcentaje, le tocará pagar un porcentaje. sí, cierto. Claro, se mutualiza la deuda. Y Eh, esa deuda, eh, el dinero de esa deuda no se reparte igual entre todos, sino que se reparte dando más a quien más lo necesita. ¿De acuerdo? Eso no estoy yo tan seguro. Dando más eso por... En principio es lo que dicen. España es la que se lleva una tajada más importante en cantidad monetaria. Mm, Luego vendrán a ver las condiciones que van poniendo. ¿De acuerdo? Y ya, o sea, esto no se ha terminado. Pero digo que el enfoque, el principio, sí, promete soluciones éticamente más interesantes. sí, Promete. Pero, sí, voy a repetirte, la batalla no ha terminado. Y como toda negociación compleja, hay concesiones. Concesiones, España no ha conseguido todo lo que quiera, en el fondo ha aceptado que van a vigilarnos, sí. pero por otra parte es que es de cajón, si te prestan el dinero te van a vigilar, o sea, que esto ya, que tú pides un crédito, tú que es un, como yo, somos dos pringados y el banco registra todos nuestros antecedentes, ve quién es, ¿no? Para ver si nos lo deja o no. Y luego, bueno, primero investiga en qué te lo gastas. Y según lo que te lo vas a gastar, te lo da o no te lo da. Entonces, eso está bien. Yo creo que ese es un principio importante. Y concesiones, eh, por ejemplo, es muy grave las concesiones que no les han exigido a Hungría y a Polonia, sobre todo a Hungría. Oiga, es que eso es un régimen parafascista, ¿no? Sobre derechos humanos y todo ello. Y sobre democracia. Sí, Los decía ayer en regímenes el, de Hungría y de Varsovia en este momento son muy, muy, muy peligrosos. bueno, decía ayer aquí un compañero nuestro de programa, Carlos, que cuidado con meterse en ese jardín, porque quizás a España también nos podían recordar cosas en A derechos todos. humanos. Es decir, que Hungría, Polonia, muy bien, los que más suenan en ese terreno, pero puestos a revisar, a lo mejor empiezan a mirar aquí lo de los No, ríos, de CIES, perdón, la no, situación de los recogedores de la fruta, los temporeros y todo eso. no, no, si cada uno tiene sus vergüenzas, ¿eh? Claro, por eso Pero que creo que en la negociación en estos momentos de la negociación, lo que ha habido es una concesión sí, a Hungría y a Polonia. sí, No les sí, toco las narices por ahora. por ahora. Pero no se abandona el tema, no sé si me explico. Se les ha insinuado. ¿Eh? Y a España le ha dicho lo mismo, pero usted tendrá que hacer unas cuantas cositas, ¿eh? Sí, No se lo olvide. Posiblemente exijan más las cositas financieras y económicas que las cositas de derechos humanos. Porque realmente los inmigrantes, estos temporeros, en Europa no les importa a nadie un carajo. mm, Porque no creas tú que los demás inmigrantes... Claro, de alguna manera España e Italia, por ejemplo, soportan una inmigración clandestina importante, ¿no? mm, Entonces yo creo que sí ha sido una cuestión interesante y ahora en este momento lo que corresponde es, bueno, pues darse cuenta que yo creo que ha habido un cambio de posición y hemos entrado en una etapa nueva, lo cual nos hace a todos los que estamos con ciertas suspicacias permanentes sobre el fondo del asunto y las élites que gobiernan en Europa, seguir vigilando y seguir luchando en todos los frentes, porque por ejemplo de entrada un tema clave para nosotros es que la ley Mordaza y la reforma laboral, bueno, la ley Mordaza ellos no han dicho nada, eso no han comentado, pero la reforma laboral más o menos nos han dicho que ustedes no la tocan, ¿eh? Sin embargo, la ministra Yolanda Díaz se llama, la ministra de Trabajo, dijo ayer en el Congreso que de eso no se va a hablar para nada, que no va a haber hombres de negro, que nadie va a revisar. Ah, pero a que no van a revisar la reforma laboral. Sí, Lo han sacado de la agenda, ¿no? Eso no sí, habla el gobierno. estoy de acuerdo contigo. No se ha explicitado en el acuerdo, No pero puede. se ha dejado caer y saben a lo que se tienen que atener. También quería señalar que también a Países Bajos, que es el nombre correcto, que aquí estamos más aficionados a llamarles a Holanda, el primer ministro italiano, le ha recordado que su país, Italia, deja de ingresar 9.000 millones de euros en impuestos
porque hay empresas que cotizan en su país, en Países Bajos, en Holanda, en vez de cotizar, en este caso, era Italia, donde obtienen sus beneficios. Es decir, que todos se han recordado cositas. Claro, todos tienen las cuartas guardadas. Es decir, que el señor Rutte no ha salido de allí como el amo del kiosco y que se ha tenido que escuchar, y me imagino que se debería de escuchar más cosas, países como Luxemburgo, Sí, no, Países Bajos, Malta, Irlanda y demás, porque si la unión fiscal no se da, siempre va a haber una desigualdad importante en lo económico en la Unión Europea, ¿no? ya, pero es que la unidad fiscal va a costar. Es decir, en estos momentos España está teniendo, con su sistema de comunidades autónomas, que no es un sistema federal, pero casi, Sí, está teniendo problemas muy serios sí, de de fiscalidad, sí. fiscal, ¿no? De dumping fiscal. Madrid está acusada de hacer dumping fiscal, por ejemplo. Sí, 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 sí. En Madrid no se paga Hay impuestos. un problema serio de coordinación sanitaria, ¿eh? Sí, Y hay desigualdades en España muy notables. sí, No, y dentro de España también hay quien dice que los de abajo son unos vagos maleantes, sí, ¿no? que duerme muchas siestas, sí. Es decir, que cada uno en esto, los problemas, algunos problemas siguen, pero yo quería destacar que es un proceso novedoso en la historia, no sé cuánto va a durar, eh, pero yo preferiría que durara bastante. Yo me siento más cómodo con una Europa que no se monta una guerra cada dos por cuatro, que Mm. era lo que ha hecho durante siglos, y que empieza, las peleas se resuelven un poco más tranquilamente, aunque evidentemente los intereses siguen siendo diferentes en algunos casos, opuestos en otro y contradictorios en otros. Muy bien, pues vamos a ir acabando, pero yo me he quedado con las ganas de hacerte una pregunta cuando estabas hablando de la Europa de los mercados, que cierta izquierda considera, entre ellos, yo creo que aquí en esta radio se ha repetido y se repite muchas veces. ¿No te crees esa afirmación de que en realidad estamos en la Europa de los mercados y no en la Europa de los pueblos, de los ciudadanos? ¿O es un eslogan ya gastado y Yo que creo que la Europa de los mercados es obvio, y te he dicho que es el origen. sí, O sea, pero es que, es decir, lo que no lo veo es como una etiqueta de maldición, es decir, mire, esto es despreciable porque es la Europa de los mercados. No, no, es la Europa de los mercados, claro. Es decir, evidentemente. Y entonces, como es una Europa de los mercados dentro de un modelo de capitalismo liberal, para gente de izquierda, tenemos con Europa el mismo problema que tenemos con los de España, es decir, mm, con nuestras élites extractivas, es el mismo. Pero vale. en ese sentido, pero es en y en este caso concreto, a mí me parece que ha quedado obvio en este caso concreto que se han regido por principios o han entendido los mercados de una manera no más solidaria, aunque no lo han dicho. La palabra no la han empleado, ¿eh? Vale. Pero más solidaria. Creo que sí. Y en ese sentido me parece bien. Y habrá que seguir luchando por conseguirlo, porque de luego salirse de Europa no tiene sentido, es que no puede ni salirse, ¿eh? Segundo, que es de los mercados, mire usted que en esto estamos, ¿eh? Vale. Pero estamos todos, es decir, y cómo conseguimos dentro de ese ámbito, y yo creo que este ha sido un paso interesante y la batalla está abierta, porque en todos los países, en cada país de manera específica, aquí habría que arreglar algunas cositas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, había que arreglar una cosita tonta, pero es la inflación de políticos que tenemos poco productivos, ¿no? Tenemos una tasa de políticos, parece ser, no es un dato que ha contrastado, muy superior a la de cualquier país europeo, ¿no? Mm. Aquí hay mucha gente en el chiringuito. Y de hecho la aprobación española en lo que saca el CIS, en uno de los últimos ponía a los políticos, la política no sabes que goza de un desprestigio notable, ¿no? Ujú. Bien, y la última que te quería un poco preguntar y ver tu opinión, desde nuestro punto de vista, de gente libertaria, que militamos en el anarquismo, anarcosindicalismo, alrededores, no necesariamente solos, sino también movimientos sociales, alternativos, digamos incluso entre lo conocido, entre comillas, como izquierda, sobre qué tenemos que estar prevenidos. El eslogan es: esta crisis no la tenemos que volver a pagar los de abajo, los trabajadores, como pasó en 2008. Hay que estar muy atentos a que eso no suceda o nos la van a colar.
Inercialmente pagan siempre los de abajo. Esto es Sí. una cosa obvia. Inercialmente pagan los de abajo. Entonces, o haces una discriminación positiva, unas políticas muy rigurosas de apoyo a los de abajo, o van a pagar los de abajo. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, evidentemente, habrá que insistir mucho en eso, porque sí que es cierto. Es decir, al final, el eslogan que nosotros, uno que manejamos, que más procede, que yo recuerde, de los primeros cristianos, es de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, ¿no? Mm. Basados en el apoyo mutuo. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir presionando, porque evidentemente, y la otra parte también creo que es muy importante, es decir, aunque yo no veía riesgos de dictadura en que aparecieran dos militares en las ruedas de prensa de los primeros días del confinamiento, a no lo veía, pero en los peligros de que caminemos hacia unas sociedades del control tipo 1984 son reales. Sí, sí. Esto sigue. Y entonces una sociedad anarquista tiene que estar muy pendiente de las nuevas estrategias de dominación y de adoctrinamiento y de imposición y de control social, ¿no? Que son muy potentes. Sí, te hacía esa pregunta, Félix, que te he hecho antes, porque he visto un comunicado de la Confederación, de la CGT, referida a que según filtraciones que se iban produciendo en los medios de comunicación mientras se estaba negociando, pues se hablaba de que, por ejemplo, Rutte, Países Bajos, exigía, entre otras cosas, eran filtraciones, no eran comentarios de prensa, no podemos confirmarlos, que España tendría que meter mano, perdón por la expresión, en su reforma laboral, en su mundo de trabajo y también en las pensiones. Por eso te cuestionaba yo si van a ser, es decir, los tijeretazos. Lo de las pensiones, evidentemente, es un problema muy serio en España. Quiero decirte, las pensiones, yo soy pensionista. ¿Eh? Sí, Y de sí. alguna manera es un hecho que yo he pasado por esta crisis y por la anterior inmaculado. Bueno, medio. No, no, sustancialmente inmaculado, sustancialmente inmaculado. Bueno, pues Sobre todo en comparación con el sector débil de la población. pero tú eres un pensionista, digamos, No, privilegiado. claro, 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 por eso te quiero decir. Que hay pensionistas de 400, de 300 y 600. Claro, claro, por eso te quiero decir que es que los pensionistas tampoco somos un grupo homogéneo. De hecho, Claro, mi cotización es la máxima. ¿De sí, acuerdo? claro, Pertenezco al grupo con la máxima cotización de las pensiones contributivas. La mía es contributiva porque he pagado durante unos decenios. Entonces, yo lo he comentado más de una vez, es decir, de alguna manera, es que automáticamente yo estoy pasando por estas crisis en mejores condiciones, pero claramente mejores condiciones que ese sector de abajo. Por descontado, por encima de mí, ese 10% se está poniendo ciego. sí. Bueno, Eso no lo dudo. Sí. el número de multimillonarios y de ricos ha aumentado. Claro, claro, o sea, eso no lo dudo. Pero lo de las pensiones es un serio problema. Y en el subconsciente colectivo, algún día podemos hablar de la enorme mortalidad que ha tenido los pensionistas en esta pandemia, ¿no? Mm, Sin que haya habido aparentemente medidas rigurosas para frenarlo, ¿no? mm. Porque sí que ha habido instrucciones formales. Usted a un anciano con problemas no lo va a llevar al hospital, no lo puede llevar. Eso ha habido instrucciones escritas, ¿no? Sí, Entonces, pero es que ha habido familias que tampoco han seguido claramente su... ¿Me explico? Es que hay una especie de maltusianismo difuso en el ambiente muy preocupante, ¿eh? sí. Yo aviso. ¿Eh? Vale. Y desde luego en España, obviamente, es decir, a mí no me importaría, por solidaridad, claro, si me lo hacen por otra cosa, bueno, si usted a mí me dice que durante 2 años mi pensión, que es la máxima, se queda como está, porque además la inflación está siendo muy fuerte, pero que lo que no me sube a mí se lo va a subir a las de 400 euros, ¿dónde hay que firmar? Vale, estaríamos de acuerdo, pero si al mismo tiempo te dicen que la banca ha aumentado y ha repartido, Es otra guerra, por descontar, a por ellos. las empresas del IBEX han ganado tropecientos mil millones y han Totalmente, a por invertido ellos, sí, sí. beneficios, entonces Que
Que sí, que estoy de acuerdo. No me digas que no te fastidia. ¿Cómo me va a fastidiar? ¿Cómo me Claro. va a fastidiar? Claro, pero entonces lo que yo quiero, es decir, que no hagan como siempre recortes absurdos, sino que piensen, por ejemplo, cuando le quitaron la paga a los funcionarios, ¿te acuerdas? Sí, sí. Lo tiré porque Me me acuerdo fui un mes porque antes. me lo comí. Yo Vamos. no, que yo justo me había ido un mes antes. A mí no me tocó, ¿eh? Yo me jubilé en septiembre del 2010 y la paga se la quitaron en diciembre del 2010, ¿te acuerdas, no? Más o menos. Más o menos, no me acuerdo las fechas ya, Pero pero y ni siquiera eso es parecido, ¿te acuerdas? O sea, justo por los pelos. A eso me refiero, es decir, obviamente hay que luchar porque el coste de la crisis se reparta y se reparta bien. Y obviamente paguen más los que más tienen. Eso al final es una reforma fiscal en profundidad. No sé si están por la labor. Por otra parte, las reformas fiscales son muy complicadas para que realmente beneficien al que tienen que beneficiar. Sabes que no es sencillo, ¿no? sí. Técnicamente hablando, es muy complicado la reforma Desde fiscal. nuestro punto de vista sería muy fácil, pero a lo mejor no sé cómo se complican tanto cuando la quieren hacer y hacer pagar a los que más tienen. Ahí es donde encuentran No dificultades y solamente encuentra dificultades directas de... Yo no soy un experto en el tema, pero alguna vez he leído algo y a ver si me explico bien. No solamente encuentra las dificultades directas de los millonarios que dicen a mí no me toque, ¿eh? mm, O de las empresas, cuidadín con el impuesto de sociedades, que por descontado presionan y ellos tienen fuerza, sino creo que a veces determinados impuestos, determinadas bajadas o subidas de impuestos terminan perjudicando a quien no querías que perjudicara. ¿Me explico? Que técnicamente es muy complicado. Es lo que he leído en alguna ocasión. Oiga, esto, vale, subir impuestos a los ricos, pero es que no es tan fácil. No es tan fácil subirlos. Porque hay que tocar muchas cosas. El principio es muy sencillo y nadie lo puede negar, ¿eh? De hecho, tú sabes que hay un movimiento de gente millonaria diciendo que tenemos que pagar más, lo están diciendo. Salen los periódicos. Oiga, que nos cobren más. pero eso son en otros países, no en el No, no, nuestro. y también en España, también en España. Es un Ah, movimiento, pocos hay, pero hay un cierto movimiento. Sí, sí que hay gente que ha dicho, oiga, pues sí, quítenme más dinero, si tampoco me pasa nada. Es decir, que no, o sea, no tengo problemas. En Estados Unidos es muy claro el movimiento. En Estados Unidos sí que salió una lista, yo la de aquí no la he visto, ¿eh? Sí, yo la he visto y he visto la página web que tienen. Y la filosofía es muy clara. Yo me he hecho millonario gracias a una sociedad. Es justo que yo devuelva dinero a la sociedad. Punto, se acaba. Esa es la filosofía que tienen. Ahora devuelven todo, claro. ¿Eh? Es que tiene una margen de... Es decir, cuando un señor como el Bill Gates dice, si usted no paga la cuota de Estados Unidos de la ONU, la pago yo, tú no lo puedes decir ni yo tampoco. Él sí lo puede decir sin inmutarse. Yo pongo los 400 millones de dólares. Usted es un imbécil, lo pongo yo. ¿Eh? Porque yo quiero a mi país y no quiero dar una imagen tan vergonzosa como... Me explico, ¿no? Sí. O sea, si hay una gente, pero no, sí, solo digo que una reforma fiscal como una reforma laboral es compleja, es compleja. ¿Eh? O sea, Estoy de acuerdo. Tenemos que ir terminando con... estaba un amigo, la famosa disposición que quitaron de que una enfermedad era causa de despido, ¿te acuerdas? Sí, La han quitado, me decía un amigo que trabaja además en la parte económica, está en el Tribunal de lo Económico Social, dice que prácticamente ningún empresario lo había utilizado, porque no lo veían nada claro ese artículo. Pensaban que eso les iba a llevar a juicios y los iban a perder. Y se habían abstenido de ponerlo en marcha. Lo han suspendido rápidamente, lo han quitado estos, pero es que no lo utilizaba nadie, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a veces hay reformas que uno la hace para beneficiar, esa cosa fuera para beneficiar a los empresarios la ven escrita y dicen, uy, yo esto no lo utilizo, ¿eh? Esto es una trampa. A eso me refiero, la complejidad de ciertas cuestiones técnicas, de cómo recaudar, ¿no? sí. Eh, Bien, pues vamos a dejar este asunto. Dejamos ya que además llevamos casi 15 minutos. No, 15 minutos no, llevamos 30. Así que vamos a... Es verdad, es verdad. ¿Qué Es va? verdad, sí. Me has Vamos preguntado a... mucho, ¿eh? ¿eh? Me has preguntado mucho. Bueno, a lo mejor hacía falta. Vale. Vamos a poner aquí una pausa, ¿te Una, parece? sí. Y volvemos con otro tema. Uh-huh. El otro tema, Félix, es hablar de Lucio. Lucio Urtubia falleció en su casa de París este pasado fin de semana, a la edad ya de
87 años, y Lucio, los que lo conocimos de alguna u otra manera, por Radio Clara pasó. Casi 90, es del 31, según mis datos. Sí, nació en el 31. Navarro, de origen, familia de agricultores, pobres, bueno, todo esa biografía no la vamos a contar quizás nosotros porque está en muchos sitios, se han hecho documentales. Te decía que en Radio Clara lo conocimos, pudimos hacerle una entrevista personalmente larga, muy larga, que por ahí está, y bueno, de eso hace ya años. Lo conoció mucha más gente y muchos más movimientos de carácter sindical relacionados con el anarquismo, con el anarcosindicalismo, pero no solo. Él ayudaba y era solidario con mucha gente sin tener en cuenta eso que llaman ideologías en muchos casos. Bueno, pues podríamos hablar un poco, recordar a Lucio, aunque bibliografías y cosas sobre él hay en redes, en librerías, lo suficiente, ¿no? No sé qué podemos añadir, qué podemos decir. Yo no quiero hacer la biografía, porque además, si no me equivoco, te lo he comentado antes de empezar, creo que hay, como te diría, creo que esta tarde hay un programa sobre eso, ¿no? En Radio Clara. No sé si lo he Supongo que en el programa creo. CGT en Acción Pues, hablarán de Lucio. Yo no tengo claro. Yo no tengo claro. Entonces, como lo he visto en algún sitio, pues mira, no quiero meterme, además yo no soy un experto en su biografía. Pero sí, es decir, brevemente, como todo el mundo sabe, es una persona que una cosa que se especializó de alguna manera en robar bancos para... Una de sus cosas, no es que se dedicara a todas sus cosas. Especializó, fue una de sus especialidades que le hizo famoso, quiero decirte, que robó bancos para dar el dinero. Y luego en un momento determinado dijo, no, bueno, es que realmente robar un banco al pobre empleado le dio un susto de muerte y no tengo derecho a hacerlo. Y entonces pasó a la falsificación de cheques y una historia, ¿no? Sí, del Citibank, concretamente. Del Citibank. Y además buscó a un banco, lo aprendió, y como una película famosa en la que trabajaba Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, y pues creo que era un caso real también, no era Lucio, pero era un caso real de Estados Unidos, al final la Caixa, el Citibank le contrató a él, ¿no? Llegaron a un acuerdo, vamos, le contrató, le dio dinero para que dejara de hacerlo, le dio una pasta filipina, incluso no sé si le tuvieron como asesor en algún momento, y yo lo que sí creo... Asesor no, pero que sí que hubo negociaciones y dijo que no devolvía las planchas ni eso si no había ciertas condiciones que nunca han estado muy concretas, pero negoció duramente con altos representantes de Citibank. Se sentaba a negociar con él, quiero decirte sí, que era... Claro, porque no tuvieron más narices, no tenían manera de pillarlo, ni de descubrirlo, ni de... Su competencia era enorme, es decir, sí. lo hizo bien porque además fue un ejemplo puro y duro de un personaje que siempre ha tenido respeto en el mundo, que es el tipo Robin Hood, ¿no? El que roba a los ricos y lo reparte entre los pobres, literalmente. Entonces, eso a la gente siempre le ha parecido más o menos, ¿no? Siempre la gente ha dicho, bueno, pues que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Él decía, Félix, que era un gran honor robar bancos, que era para él un gran... Pero vamos, yo lo que quería recordar simplemente es que a mí me atrae esta persona por dos cosas, ¿no? Porque, o por su ética. Es una persona de una catadura moral muy elevada, muy elevada. Por cómo vivió, por cómo jamás disfrutó de un nivel de vida que podría haber tenido sin ni siquiera haberse llamado la atención, porque con lo que lograba podía haberse falsificado un cheque para pagar un piso mejor, vivió siempre modestamente, repartió, y además esa decisión de, bueno, mejor no sigo robando bancos porque pongo en peligro a unos pobres empleados que no tienen la culpa de nada, ¿no? Me parece de un nivel muy superior o muy elevado. Y creo que en ese sentido es un ejemplo para los anarquistas. Yo siempre he defendido que de alguna manera
el anarquismo, si algo le diferencia de otras propuestas del tipo socialista, es precisamente el tema del fin no justifica los medios y toda nuestra vida tiene que ser un testimonio de lo que creemos y lo que decimos que hay que hacer. ¿Eh? O sea, no se trata de, bueno, es que yo estoy trabajando para un mundo mejor, pero claro, entre medias hay que hacer cosas, ¿no? Y empezamos a hacer concesiones. Y entonces, el empezar a hacer concesiones tiene dimensiones del punto este, por ejemplo, él pertenecería, en cierto sentido, aunque parece extraño decirlo, a un sector del anarquismo muy consciente de que la violencia mejor no utilizarla. ¿No? Entonces, Aunque en eso, su casa de París estuvo escondido y protegió a Kiko Sabaté, uno de los últimos maquis. es otra cuestión, es decir, le protegía, es decir, no era un Él fanático, no era un fanático de la lucha armada, está claro. ni la lucha armada, ni Y tampoco Kiko decir, Sabaté hombre, me tiene con protección y lo protejo, o sea, es de las anarquistas, yo también, pero él no se fue a la guerrilla, él hizo otra cosa. sí. O sea, que ya está. Es decir, entonces yo creo que hay que valorar esa. Y Kiko Sabater también tuvo una honestidad potente. Es decir, no estoy cuestionando de él, ¿no? No estoy poniendo sobre todo en el sentido ese que en ningún momento, por lo que yo he seguido de su biografía y le he podido escuchar, porque hay entrevistas con él incluso, claro, eh, disfrutó de ningún privilegio, de los que podía haber disfrutado. Sí. ¿Eh? Entonces, la idea es que, bueno, la ética libertaria, es decir, de que toda su vida está empapada por un modo de vivir, que rompe con los moldes, joder, que se rompe con los moldes, ¿no? Y que pertenece al núcleo de su propia vida, a mí me parece fundamental. Al final, lo que debe distinguir a un militante anarquista es que su vida es diferente, éticamente diferente. Y en tanto en cuanto, yo mismo quiero decirte, no podamos decir, oiga, es que mi vida es bastante coherente o absolutamente coherente con los principios por los que yo lucho, mal rollo. En cuanto se empiezan a hacer concesiones que son de muchos tipos, bueno, porque la sociedad tira constantemente de, de ti y te ofrece modelos y te ofrece señuelos para dejarte atraer, ¿no? Es decir, la sociedad de consumo y de estas cosas no es ninguna bicoca, es decir, está montada para que la resistencia sea, la carne es débil y terminas pringado, ¿no? Entonces, en esto me parece un ejemplo claro. Otro principio de la ética anarquista básico es el de la rebelión, el no callarte, ¿no? Cuando la injusticia te rodea, gritas, oiga, no hay derecho. Punto. Es que no hay otra respuesta. Pero hay que decir aquí y ahora. Y es lo que hizo con la banca, es decir, oiga, es un honor robarle a usted. ¿No? Sí. Porque la rebelión, la resistencia contra la injusticia, o sea, que no hemos nacido para vivir de rodillas, sino para exigir nuestros derechos, ¿eh? Porque los derechos se ejercen, no se tienen. Se ejercen en tanto que los ejerces logras que te sean reconocidos. Porque eres titular, pero ser titular no garantiza que tus derechos sean respetados y reconocidos. Entonces tú tienes que exigirlo siempre. ¿Eh? No hay. Y luego, claro, la otra principio básico de la ética anarquista, es decir, luchas por la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, toda la ética del apoyo mutuo. No solo quieres vivir tú mejor, quieres vivir una sociedad en que la gente viva mejor, en que la riqueza se reparta, en que la gente no esté eh, como decía el poeta, es un poema que siempre me ha gustado, ¿no? Para que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Mm. No sé si es un poema o una canción, yo lo escuché en una canción, pero a veces las canciones vienen de poemas, ¿no? Entonces, y además, creo que es otro ejemplo de la prefiguración, que sería otra de las cuestiones anarquistas. Oiga, yo no digo cómo va a ser el mundo del futuro. Yo no vine aquí para hacer predicciones, ¿eh? No soy un adivino.
Yo quiero ver cómo es el mundo hoy. Y hoy, yo le hago ver que el mundo, hay otro mundo que usted no vive, no se entera, pero otro mundo de gente que es solidaria, de gente que comparte, de gente que lucha y muestra que está en acción, que es un mundo real, que no, oye, que no estoy hablando de... Es que ustedes no hablan del mundo futuro, no dan planes, no. Damos planes para ahora. Lo hacemos Vale. ya. En la verdad de lo que podemos, ¿no? En todo ese sentido, tío, es lo que yo creo que figuras como la de este hombre, en mi caso concreto, cuando yo me acerqué al anarquismo en su momento, fue por gente como él. A mí me impactaron, ¿no? Es decir, serían las vidas ejemplares, es decir, gente que te dice, que te hace ver que gente normal, que luego al final no es tan normal, ¿eh? Porque son un poco excepcionales, pero es una persona normal y corriente, ¿no? Y además te hace ver que yo creo que es otra cuestión importante en este tema, eso es un tema que insisto mucho a la gente, que esa vida de rebelión, de lucha, de robar, de repartir, era lo que le hacía él. ¿Eh? Llevaba una vida plena y feliz. Es que era feliz. O sea, tú no eres cara de amargado ni de sufriente, ¿no? No, no, es que yo soy sufridor para salvar. No, no. Es que soy feliz con lo que hago. Mi vida está planificada. ¿Eh? No envidio a nadie. Es decir, mi vida es la mejor vida posible que puedo llevar ahora. ¿Eh? Evidentemente estoy sujeto a miles de limitaciones, estoy en una sociedad que me cabrea y la verdad es que tener que estar falsificando cheques me parece, podría hacer cosas más entretenidas, ¿no? Pero como esa acción tiene el placer enorme de distribuir riqueza y de meterle el dedo en el ojo a los que están robando pero no se les reconoce, que es un robo, porque la ley lo considera legal, pues me parece bien. Entonces, en ese sentido te digo, es gente, eso el texto a mí me gustó mucho, no solamente el libro grande del apoyo mutuo de Kropotkin, que es el fundamento un poco de esta cuestión, pero el tema de un librito más pequeño de la moral anarquista, que se puede sacar, está en internet, ¿no? Mm. Y lo saca gratis, quiero decir, es un libro, me parece un libro, me parece libros excelentes. Y luego el caso de España me impresiona mucho la obra siempre y el ejemplo de Ricardo Bella. A ver Eh, si te suena este. a ver, espera un momento, que ponga la pantalla, es que no veo nada. La coacción moral, súbelo para arriba, no lo veo. Ricardo Mella. Sí, claro, a mí Ricardo Mella me dejó muy impactado, yo creo que es el más potente, vamos, eh, sí, de los más potentes. El Abad de Santillán, el mismo Anselmo Lorenzo, ¿eh? Son la gente que... Ricardo Mella, más intelectual, Mm. Abad de Santillán también, pero Abad de Santillán mezclaba la militancia brutal con la reflexión teórica, ¿no? A mí fueron los que me marcaron un poco mi manera de entender y parcialmente practicar el anarquismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería destacar solamente, recordárselo a la gente que si tienen tiempo que escuchen lo de esta tarde, que de vez en cuando sea uno de sus documentales, porque son los ejemplos que nos recuerdan que podemos hacerlo. Pues quizás con esas recomendaciones vamos a terminar el programa hoy. Es decir, decirle a la gente que no conozca y que sepa y que ahora se estén preguntando, pero ¿de qué están hablando estos hombres ahora mismo en la radio? Que si buscan en internet Lucio Urtubia, podrán encontrar desde documentales, incluso Radio Televisión Española, la 2 hizo uno, entrevistas en vídeo y en audio, y también publicaciones, libros que se han escrito, se han editado sobre Lucio Urtubia. Así que si para mucha gente o para alguna gente es un personaje, una persona desconocida, pues ahí está. Y te tengo que decir que se nos acabó el tiempo y por lo tanto, Yo lo veo, llevamos 45 minutos. sí, Entonces, el tercer tema que no, porque ya... nombrarlo, si quieres, como siempre se nos queda uno para el próximo programa, ya tienes medio programa hecho de la próxima semana que
que además va a ser de las últimas que estemos por aquí. Sí. ¿Cuál era el tercer tema que te dije que me interesaba? La pobreza Ah, multidimensional, sí. Sí, ayer publiqué en el Facebook en una entrada y recomiendo, es un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y solamente ver cómo los indicadores que han buscado para medir la pobreza nos recuerda que la pobreza es un concepto multidimensional y que no es solamente un concepto de que no tienes dinero, es decir, Mm, que te vale. faltan más cosas, ¿no? Dices que está publicado en tu Facebook. En mi Facebook ayer lo puse. Sí, hay un resumen en español, el texto completo todavía solo está en inglés, pero en las Naciones Unidas, como bien sabes, el español es su idioma oficial y Mm, entonces termina estando todo traducido, prácticamente todo traducido al español, ¿no? Y este estará, es un informe que publica y es muy interesante, pues es un esfuerzo riguroso por medir de qué hablamos cuando hablamos de pobreza y por lo tanto atajar la pobreza que a veces no se ve pero que es importante. ¿Eh? Bueno, pues quizás te robemos un enlace y lo pongamos en el Club de Oyentes de Radio Clara, o Bien. si no, que la gente entre en el Facebook de Félix García Morillón y lo pueda ver. ¿Eh? Sí, está bien que los PRODES, aparte el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eso sale y pones informe de la pobreza multifuncional, y ¡guau! Te sale todo. Esos tienen preferencia, no sé por qué, pero son, bueno, sé por qué, porque Sí, son de referencia, ¿no? sí. Muy bien, Félix. Pues nada, Pues disfrutar del día. vamos a intentarlo. Ahí ¿Vale? estamos. Vamos. Bien. Nos oímos la semana que viene y nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Me parece muy bien. Pues hasta entonces, un abrazo. Lo mismo, un abrazo para todo el mundo. Bueno, Félix, ya. Ya, esto ya queda fuera, ¿no? En el vídeo seguimos aún, pero Bien, bueno, está bien la cuestión, yo creo. es que no quedan minutos, es decir, si hay que poner. No, me parece bien. Ya para Lucio he hablado lo que quería hablar. O sea, yo creo que queda clarito, ¿no? Pero por mucho que hablemos aquí de Lucio, que hables tú, que hable yo, que hablen en el Ya, programa los de la CGT o que haya hablado otros compañeros, nunca diremos lo suficiente sobre Lucio. Yo creo que lo que hemos dicho o recomendado o indicado que hay en Internet, libros, varios, entrevistas, documentales, la gente puede hacerse más una idea de quién era Lucio. claro, ya porque nos íbamos, pero el hecho de que le hagan un programa en la 2 es porque se ha convertido en referente moral para todo Dios. Sí, sí, hay un documental de la 2. Después Es que también creo que este hombre que hacía el programa, el follonero, ¿cómo se llamaba el programa? Que no me sale ahora, Évole, ah, también lo entrevistó una ocasión o dos. Después nosotros en Radio Clara hace muchos años le hicimos una entrevista, pero mucha gente la ha entrevistado en varios sitios y él ha estado en diferentes lugares. Cuando vino por Valencia visitó los Ateneos Libertarios, los sindicatos, indiferentemente que fueran CNT, que fueran CGT, que fueran más o menos anarquistas, y siempre utilizaba una frase que decía, hay que hacer, es decir, dejaros de predicar, es decir, eso lo traduzco yo, menos predicar y más dar trigo, ¿no? es lo que decía Olga, que se lo estoy enseñando. Va de esto, ¿no? Sí, De esto va mi vida y encima es un placer, ¿eh? No sé, no, yo aquí no he venido a sufrir ni lo sí. hago porque me va a la marcha, es decir, porque es como uno se planifica. Sí. A mí me recuerda por mi otra parte, ¿no? Tú lees la vida de algunos santos y te quedas impresionado, ¿no? De la gente que dices tú, hostia, qué nivel de compromiso, ¿no? Ah, De renuncia, de entrega al prójimo, de aceptar. Y dices, pues, hostia, qué nivel tenía. Otros ya son más discutibles, ¿no? mm, Tienen su lado oscuro. Pero sí, bueno, también hay grandes. Gandhi tiene unos cuantos lados oscuros, ¿eh? sí. Bueno, sí. Quiero decirte que y es un referente moral. Sí, bueno, nosotros hemos hecho más un panegírico que, bueno, todo el mundo tenemos No, pero luces y sombras. yo creo que tiene pocos, ¿eh? Vamos, no he profundizado en su vida, pequeños detalles, pero tiene toda la pinta de que es que lo tuvo muy claro. Sí. Cuando lo tienes muy claro tampoco te cuesta mucho. Ujú, ujú. Nada, es un problema de eso, ¿no?
Pero Gandhi, y luego Gandhi, por ejemplo, de su machismo y sus relaciones familiares, algunos detalles de ya siendo muy mayor, de chicas jovencitas que la acompañaban, hay unos cuantos detalles por ahí y dices, hostia, hostia, hostia. Pero vamos, el personaje globalmente hay que tomar de él lo que es el referente, ¿no? Y entonces digo, en el caso de que te estaba contando de los ejemplares de las Santos, la leyenda de oro que se llamaba, que la tenemos los anarquistas también, nuestras grandes figuras a las que Sí. rememoramos, hablamos de ellas. Tenemos santones también, sí, sí tenemos. Claro, me parece bien, es que esas cosas no te lo he dicho aquí para no provocar demasiado, porque me parece bien, o sea, me parece, yo creo que esas cosas, las vidas ejemplares ayudan. Mm. De vez en cuando vidas ejemplares, no sé, a mí me ayuda, ¿no? Me da, yo cuando voy a ver una película y veo una película en que la gente ahí sale alguien que ha dado la cara y tal y ha luchado, y, joder, ya me gustaría ser como él, ¿no? Y sabes con más ganas de hacer cosas y tal, ¿no? O sea, eso no me provoca. Y claro, había santos, ya te digo, hostia, hostia, y otros santos que como son las presiones políticas y las luchas de poder dentro de la iglesia, claro, cuando ya eres una institución milenaria y tal, pues entiéndeme, el Francisco Escrivá Balaguer pues fue declarado santo rápidamente. Y Sí. de lo que yo sé, porque yo tengo un tío en proceso de beatificación, te lo conté en alguna ocasión. Y una cosa en un proceso de beatificación, lo primero que investigan, una de las cosas que investigan es si era pobre. Si era pobre en el sentido de que no tenía dinero, no tenía una vida ostentosa. Y yo creo que en el caso es que iba a ver, tengo alguna duda. Ujú. Tengo alguna duda, pero pues sí te lo miran, ¿eh? Eso, en la iglesia, la investigación que hace. Luego vienen las presiones, este tiene que salir santo porque sí, ¿entiendes? Me imagino. Yo de eso no me sé demasiado, pero en fin. Sí, ahí lo mismo. Lo que pasa es que sí que, no, yo retomo y desde el punto de vista de la enseñanza moral, educación moral, que eso es que es un tema que a mí me parece fundamental, las vidas ejemplares ayudan. Ayudan. Muy bien, Félix. En la semana que viene estamos, ¿verdad? Yo la semana que viene, en principio, que yo sepa, seguiré vivo. Bueno, si seguimos vivos, eso ya no depende mucho de nosotros. Pero No, si seguimos vivos, estamos, me refiero, hacemos el programa igual, ¿no? sí. Nos pilla para salir el día 29, 28, Sí, 29, no 30. puedo, sí, Hasta el 31 es julio. En sí, sí, agosto sí, ya no sí, estamos. sí, suele ser hasta el 31 de julio. Casi siempre, ¿no? Ya. Tontería. Bueno, Pues nada, chaval, sé bueno. sí, bueno, he visto que te has cambiado el decorado de tu estudio de... No, no me he cambiado. Lo que ha ocurrido es que Sí, de otra manera, quizás. por fin me he comprado una cámara buena y es una cámara que en este momento la tengo a 30 centímetros, pero es de gran angular. Sí, eso es importante porque se ven algo... Bueno, Claro, da una sensación de profundidad, ¿no? sí, 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 de más amplitud. Claro, y luego además es muy nítida la imagen. Sí. Y esto de los libros queda muy chulo. Te da un precio. Como tú también los tienes detrás. Todo el mundo tiene libros, sí. Habrá que ponerse algo que la televisión No todo el mundo tiene libros, lo tiene solamente un tipo de personas, ¿eh? Bueno, normalmente la gente tiene el chiringuito montado en una habitación en Sí, la que suele ser. Es frecuente en el mundo que yo me muevo, es frecuente. no sueles montarte el ordenador en la cocina ni en el cuarto de Pero baño. esto sí, porque además, si te fijas, ahora mismo, pongamos por caso, voy a poner la pantalla grande, te estoy mirando a ti y parece que te estoy mirando a ti, porque de alguna manera la cámara está justo encima de tu frente, Sí, 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 sí. cosa que es muy cómoda. Sí. Como te da esta sensación de profundidad y estoy un poco lejos, pues te parece que realmente te estoy mirando. Porque el problema con la anterior, que la tenía en un lado y tal, nunca te miraba, no sé si me explico. Sí. Porque al mirar a la pantalla no miraba a la cámara, entonces era un rollo. Y Está bueno, esa profundidad que te da, pues queda muy chula. muy bien. Como nosotros no somos expertos en imagen, No, de momento, esta me ha costado 19 euros, ¿eh? 19 euros. O 20, la cámara sí. No digas dónde las compraba, no hagas publicidad, pero está No, muy... esta la ha comprado mi hijo y es en Amazon, o sea, directamente. Joder, te he dicho que no te lo dijeras. ¿Por qué? A Hombre, mí es igual. Es que entiéndeme, o si sea hubieras que sido en la tienda de tu barrio, vale, pero en una la cosa... tienda de mi barrio, la tienda que tengo de mi barrio es de una de las franquicias de España.
Bueno, vale, no vamos a hacerle publicidad a más gente. Claro, es decir, es que es una franquicia de España. Mm, Y hago muchas cosas ahí porque es la tienda de mi barrio. Es como mi supermercado, lo siento, es el Corte Inglés. Es que es el que tengo al lado. Me saludan a la entrada, ¿qué tal, don Félix? ¿O qué tal, Félix? O sea, y cuando alguien tenga el carnet dirá, hombre, no, si este le conozco. Porque es mi barrio. Y no tengo o el Corte Inglés para comprar el alimento, o un chino, o tengo Carrefour, o bueno, como todos en estos momentos. sí, sí. Bueno, tamarinos de barrio ya no existe ninguno, ¿no? Muy poquitos. Poquito. Fruterías de gente que... Ya sí voy al frutero del barrio, que eso se Sí, empezaba además en la calle, en una esquina de la calle. Y se trasladaron a una cosa un poco impresentable como tienda, pero eso es mi frutero. Y mm, el pescadero también. Y el carnicero varía un poco, porque tengo una carnicería que es de alto nivel y también es una empresa, pero empresa pura y dura, no sé cómo están tratados los empleados. mm, O sea que eso es el problema. Y Amazon, claro, Amazon hay una parte que son los libros de extranjeros, que es que el otro día me compré uno de Alemania, ¿no? Pero me fue una disyuntiva. El libro estaba editado en Alemania y lo podía comprar directamente en la editorial o en Amazon. Me fui a la editorial por darle prioridad y había que pagar con PayPal. Y yo no pago con PayPal jamás porque es un boicot que existe para algunas personas contra PayPal. ¿Eh? vale, sí. Entonces dije, pues me lo compro por Amazon. Si estos no me dejan pagar con Es, PayPal, es que al final es imposible, la red es tan enorme que escaparte de todos es no, casi no puedes. imposible. Tienes que intentar, bueno, pues no sé, es difícil, es difícil. Estamos en el mundo en el que estamos. Algunas cosas te puedes resistir. Ya tengo las presiones para que tire mi coche y me como uno nuevo. Pero le estoy diciendo que por aquí, mañana, corriendo, ¿no? O sea, tengo 300.000 kilómetros y lo que le queda todavía. O sea, yo no. Ah, No, es que ecológicamente, ¿para qué voy a tener un coche que funciona bien? Ecológicamente. sí. Además, yo por ciudad prácticamente no lo utilizo. Es de diésel de los antiguos. Pues contaminará un poco más, pero como yo en ciudad no lo utilizo, además me han prohibido entrar por la ciudad, que no me importa. De hecho, ahora lo tengo que llegar a arreglar y me ofrecían un coche de reposición, esto que te. Una cosa de chapa, ¿no? Cortesía para mientras lo reparan. Y le he dicho, yo es que no lo quiero, que yo en Madrid el coche no lo cojo. No, no, porque me sale muy caro, es muy incómodo, es un rollo. Y yo soy. ¿Ves? Lo de los ancianos. Yo pago 9,50 por una tarjeta que me permite viajar por toda la comunidad un mes. Mi hijo paga 40 o 50 euros. Y mi hijo tiene, yo creo que gana menos que yo. Mm. ¿Me explico? Entonces, los pensionistas, depende, ¿eh? Hay pensionistas que aquí quedaría. ¿Yo de qué me voy a quejar? Y muchos pensionistas y gente que no es pensionista que a veces no asumimos que tienen que con salarios de 400, 500 y 600 euros no se puede vivir. No, no, pero eso te mueres de hambre. El otro día tuve una discusión con un sobrino mío, que es un neoliberal cabrón, que Sí. está en Singapur, pero un neoliberal, pero puro, ¿eh? Una cosa. Su vida ha sido un poco dura y es neoliberal duro. Y entonces puse yo un estudio que saca la Caixa, o sea, tampoco es la izquierda de este país, la Caixa, lo juraría, ¿no? En el que decía que todos sabemos al final, que arriba llegan los que proceden de arriba y tienen bien la cabeza, o sea, Bueno, competencia intelectual y buena familia. Son fundamentalmente los que llegan, ¿no? Con todo quitado, al final es la inteligencia uno de los factores que en esta sociedad más te garantiza el éxito. Fueron los ilustrados los que montaron el sistema, ¿de acuerdo? Fueron los intelectuales. Y claro, pusieron un sistema que les favorecía a ellos. Pero en cualquier caso, entonces, te estaba diciendo, y entonces decía yo que claro, que eso comunicaba eso. Y me escribe él, que siempre me contesta, me dice cosas, yo le contesto muy educado, pero no tiene salvación. Entonces me dice que el problema estriba, que no, la diferencia no es tanto porque los salarios son diferentes, sino porque los de la gente de arriba sabe invertir mejor y entonces tienen rentas del capital más elevadas. Y le contesto, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Tú sabes que los pobres no llegan a fin de mes? Y no es que no sepan invertir, es que no tienen nada para invertir. No me respondió. ¿Eh? Porque se dije, ¿de qué me estás hablando, tonto? Por Dios, que es que el pobre no invierte. Ah, y luego los que pueden invertir en un piso, eso ya no se lo dije porque se cayó ahí, ya lo dejé.
Porque dijo, y hacen hipotecas suicidas. Claro, porque les engañan sus asesores fiscales. Porque obviamente yo tampoco sé invertir. Y yo pertenezco a la élite cognitiva de este país. No, soy doctor, publicaciones, o sea, soy de las élites cognitivas. Pero yo voy a hacer una inversión en Hacienda y me tienen que asesorar. ¿No? Como si voy al médico, me asesorará el médico. Y si el de Hacienda, el del banco me engaña, como hicieron con las preferentes, ¿no? Mm, Ahora, pues es un cabrón, ¿no? mm, Entonces no es mi culpa, él me ha robado. mm. ¿No? Pero vamos, quiero decirte que al final la gente no entiende la situación de los pobres, no se da cuenta. No se da cuenta de que hay gente que no puede comer todos los días tranquilamente. Así de sencillo, o sea, que tampoco es. O que hacen una comida al día. Y como decía el Quijote al principio, y carne los viernes, o no sé qué día de la semana era. Esto de carne todos los días, te das un hueso para que deje proteínas, ¿no? Y se acaba la historia. Así vive el personal con legumbres o con comida basura, que por eso son gordos, más gordos los pobres que los ricos. Encima, manda huevos, pago, comen peor. En fin. Bien, Félix. Y desde luego, pero yo creo que ahí hay que cuidar o sea, lo de los pensionistas. Lo que pasa es que son unos cabrones los de holandeses, porque mienten, porque luego además algunos de los responsables del desastre que tenemos, un día, no tendré la referencia, pero era decir, realmente quiénes son los que mandan. Y eran los fondos de pensiones. Claro, es que lo hablábamos ayer también. La pensión en Holanda está dividida en tres tramos. Una mínima parte la pone el Estado, la otra parte está en fondos de inversión y la tercera parte depende de los ahorros que tú hayas podido hacer en tu vida. Si tú no has podido hacer ahorros y el fondo de inversión ha pegado un petardazo, como han pegado muchos con esto del Empezó el COVID, follón con los fondos de inversión. claro, te queda solo la pensión mínima como holandés o como ciudadano de los Países Bajos que te garantice el Estado, que no te llega. Por eso ahora, según explicaba el compañero, y también un artículo de Juan Torres López que está en público de ayer o de anteayer, si lo puedes leer está muy bien, lo explica muy detalladamente. Claro, ahora los holandeses y determinados países les interesa que los países del sur tengan una prima de riesgo alta porque ellos son los que van a comprar su deuda y por lo tanto les van a pagar más intereses y van a tener más posibilidades de recaudar para su economía financiera, básicamente, no una economía. A eso me refiero, es decir, pero es que lo triste es que uno de los fondos de inversiones más poderosos del mundo está en California, es de trabajadores, de pensionistas, no sé si del Estado o no sé qué sitios. O sea que el trabajador mete en un fondo de pensiones que está machacando a los trabajadores que trabajan. Vale, pero también y además corre el riesgo de petar, Bueno, aparte de que al final el último que peta es el Estado. por eso. Y luego además hay una cosa de la filosofía de nuestro sistema de pensiones que me parece decisiva, es la idea de reparto. Sí, Los que están trabajando sostienen a los que no trabajan. eso ya lo hemos hablado más veces. Claro, es decir, y la idea de reparto significa que yo, por ejemplo, no cobro lo que tengo derecho a cobrar con los cálculos, porque todos los años hay un haber regulador que te dice, mire, las pensiones llegan hasta aquí, a usted lo va a pagar, me parece que entre lo que yo podría cobrar por los números y lo que cobro, me parece que hay 400 euros de diferencia. Sí, bueno, hay un tope de máximo y ya está. Vale. Claro, un tope que se decide todos los años. Porque como es para repartir, te dicen es que no hay más dinero. Entonces, y eso, en ese sentido, yo sí que creo que los fondos de pensión hay que pensárselo muy bien, pues es un tema. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay dinero de sobra para pagarlo. O sea, que el problema es, pero tienes que recaudarlo. Al final es como recaudas el dinero para pagar. Porque la capitalización vamos, es una trampa de bigotes. Porque luego quiebra y ¿qué haces? Claro. Bueno, chavalín, Nos tengas una buena noche. Te digo una buena noche. una buena. Aún es de día. ¿Eh? Sí, claro, es de día todavía. A mí esto me molesta. Yo soy de los pájaros madrugadores y este horario me pone de los nervios. Bien,
Pues nada, Un abrazo. un abrazo. Hasta Vale, hasta luego.